Hola amigos, buenas noches, bienvenidos a la consulta. ¿Me escuchan bien? ¿Me pueden hacer por ahí alguna seña de vida, por favor? Bien, gracias segundo. Chévere. Bien, buenas noches, una vez más, qué gusto estar aquí conectados, aquí para seguir conectados en la fe, como dice en la pantalla. Así que hoy terminamos la serie Mi Asignación, que hemos venido nosotros aprendiendo durante esta semana para seguir conociendo más acerca del reino de Dios que Jesús nos vino a enseñar aquí en la tierra. Así que el último tema para cumplir nuestra asignación dada de parte de Dios para cada uno de nosotros se llama perseverancia. Perseverancia, esa cualidad que todo cristiano debe de tener y mantener hasta el final. Sin perseverancia nosotros no podemos llegar a conocer o a ejercer nuestra asignación que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros y no llegamos a cumplir con ese propósito que Él tiene para nuestra vida, porque la perseverancia significa mantenerse firme en la fe, firme en el propósito de Dios a pesar de las pruebas y dificultades y cansancios que se nos puedan presentar, confiando en que Él está obrando en todo tiempo. Implica una resistencia activa y constante de parte de cada uno de nosotros, porque no es una mera paciencia pasiva,
sino es un esfuerzo continuo y disciplinado de parte de cada uno de nosotros, porque se trata de permanecer en la voluntad de Dios, haciendo lo correcto y crecer en carácter hasta el final. Es por eso que la perseverancia es importante dentro de nuestra asignación de parte de Dios, porque si no, al primer obstáculo que se nos presente, vamos a tirar la toalla y no vamos a querer continuar. Por eso es que dice, la escritura dice, perseverar y no desmayar, como está en la pantalla, porque sabe que en algún momento nosotros nos vamos a desanimar y nos cansamos, porque somos seres humanos, que hasta vamos a querer abandonar las cosas, pero debemos de seguir adelante a pesar de las dificultades, porque son necesarias, son parte de nuestra formación, que nos ayudan a fortalecernos y a aprender cada día. Permíteme les leo esta historia de perseverancia. A los 11 años, a Lionel Messi, el futbolista argentino, al mejor del mundo, le diagnosticaron una alteración en las hormonas del crecimiento. Sin embargo, lo que para muchos niños deportistas podría haber significado el fin de sus aspiraciones, para Lionel Messi fue todo lo contrario. O sea, él se aferró al balón y siguió hacia adelante. No fue una etapa fácil, ni para el niño, ni para sus padres, porque estaba pasando por una situación difícil de enfermedad, porque el tratamiento costaba mucho más de lo que el presupuesto familiar podía permitirse, era carísimo. Pero después de solicitar la contribución de diferentes clubes y fundaciones deportivas, que no pudieron apoyarlo porque como era un niño con esa discapacidad y la medicina costaba demasiado, los padres del menor decidieron buscar nuevos horizontes y así llegaron a España, y el Fútbol Club Barcelona fichó al futbolista dándole su primer contrato profesional. Me gustan estas historias de perseverancia porque yo me identifico mucho con ellas. Aparte de que me gusta a mí el deporte, ¿no? Como algunos lo saben, pero Messi en sus inicios de deportista, él no la tuvo fácil. Pero fue su perseverancia, su constancia y disciplina que lo llevó a ser lo que hoy él es hoy, ¿no? El mejor futbolista de la historia, diría yo, ¿no? Y el mejor pagado del mundo, ¿no? Porque él no dijo, ya no voy a poder ser futbolista, me voy a quedar enano, no voy a poder crecer, y los grandotes me van a sacar como una patada, la medicina está muy cara, creo que ya no voy a poder, creo que mejor abandono y lo dejo ahí. Él no dijo eso, él hizo todo lo contrario, él aprovechó esa dificultad para perseverar y para prepararse mejor que los otros deportistas. Es por eso que yo me identifico con estas historias de perseverancia, porque yo también lo viví en el deporte. Yo para levantar mi primer deporte en una liga de fútbol de primera división como capitán, que eso no lo hace cualquier deportista, tuvieron que pasar aproximadamente como 6 años entrenando, aproximadamente 6 años diariamente y entrenando al máximo nivel, ¿no? Y no con un equipo o una academia que me hubiese motivado, sino solo en un estadio abandonado todavía. Pero Dios siempre estuvo conmigo y Dios siempre me acompañó en el mismo estadio donde yo entrenaba ahí en la tarde hasta la noche, que era de tierra, y a veces hasta subía el cerro, bajaba. Es en ese mismo estadio que estaba abandonado, Dios me levantó en el deporte, ¿no? Sí, en ese estadio de reggae que algunos de ustedes conocen, ¿no? Hoy lo ven arreglado, bonito, con su gran natural, con sus bancas, sus baños, ¿no? Que sea. Pero en ese tiempo no había nada, o sea, no tenía puertas, no tenía gradas y era pura tierra. No pasaban ni las lagartijas, pasaban por ahí. Pero siempre que pasabas tú por el estadio en las tardes,
veías a un muchachito de pelo largo, con su pelota, corriendo alrededor del estadio como loquito, perseverando de que algún día algún equipo lo pueda llamar para jugar. Pero una noche yo me senté después de entrenar en el estadio, era de noche, y le dije al señor, algún día este estadio lo va a ver diferente, con su gran natural y bien arreglado. Así le dije, sin pensar lo que iba a venir después. De que en ese mismo estadio, donde entrené por años, solo, ahí Dios me iba a dar mi primer campeonato que nunca yo había ganado en mi vida. Por eso que yo lo comparto este testimonio con mucha intensidad y alegría, porque para mí fue mi primera vez en el deporte. Porque yo siempre fui la banca de los equipos, ¿no? Nadie da un sol por mí. Entonces ahí yo iba a levantar mi primer trofeo como capitán en un campeonato de primera división. Y ese privilegio lo tiene solamente un solo jugador durante todo el torneo. Imagínate. Y sin que el equipo me tuviera en cuenta, porque cuando yo llegué a ese equipo, fui la banca. Y desde la banca yo perseveré y llegué a salir campeón como capitán. Y siempre lo comparto esta historia a los jóvenes con ánimo porque yo nunca lo pensé. Tal vez en algún momento se lo pedí a Dios, no, Señor, regálame un campeonato al menos para poder tener algo que compartir con tus jóvenes en el deporte y hablarles de ti. Y no me dio uno, sino ya después vinieron muchos más. Pero ese fue el comienzo, ¿no? De que muchas oportunidades se me abrieron a través del deporte, ¿no? Y todo eso gracias a Dios y porque Él me enseñó de ser perseverante. En todo lo que hagamos, persevera. No desistas, continúa. Tú no sabes en qué momento Dios te va a levantar. Mira, primer punto para ser perseverante. Confía en lo que Dios prometió. Porque Dios no es hombre para que mienta. Y si Él lo dijo, se va a cumplir. Mira lo que dice 1 Samuel capítulo 16, versículos 12 y 13. Y después vamos a ver 2 Samuel, capítulo 5, versículos 3 y 4. Acá se los leo. 1 Samuel 16, 12 y 13. Dice, envió pues por él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Dios dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Dios vino sobre David, se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Vamos a ver en 2 Samuel, capítulo 5, 2 Samuel 5, versículos 3 y 4. Dice, y vinieron pues todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón, y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón delante de Dios, y ungieron a David por rey sobre Israel. Era David de 30 años cuando comenzó a reinar, y reinó 40 años. ¡Wow! Aunque la Biblia no especifica a qué edad fue ungido David, pero se aproxima entre los 17 o 20 años, porque era muchacho. Y tuvieron que pasar más de una década desde que Samuel ungió a David hasta que comenzara a reinar. ¿Cuántas veces crees que David no habrá experimentado un poco de duda en su corazón por no ver el cumplimiento de la promesa? Yo estoy seguro que de repente pasaron por él muchas dudas, hasta algunas de desconfianza. Pero la historia de David es bonita y motivadora porque habla de ese joven menospreciado en su familia, el que nadie pensaba que iba a triunfar en la vida, por eso estaba cuidando ovejas, sin pensar de que ahí se estaba él preparando para la oportunidad que se le iba a presentar más adelante cuando iba a aparecer Goliat.
y que nadie se atrevía a vencer a ese gigante. Lo hizo un muchacho pastor de ovejas, ¿no? O sea, sin importar el tiempo que nosotros debamos de esperar, creamos en que Dios es fiel para cumplir lo que Él prometió. Si Él te lo dijo, Él lo va a hacer. David esperó con paciencia su momento, sufriendo menosprecio, persecución, ¿no? Burlas y amenazas de muerte, ¿no? Pero de todas ellas lo libró el Señor. Inclusive el rey Saúl, el mismo rey al que él honraba, al que él amaba, lo quería matar, lo estaba persiguiendo. Pero de todo ello lo libró el Señor. Así que si tenemos nosotros una promesa de parte de Él, nosotros podemos mantenernos firmes y perseverar en medio de cualquier circunstancia. Créele y confía porque Él lo prometió. Y segundo punto, entre osos y leones. ¿Quién es el valiente que puede estar en medio de osos y leones sin tener miedo? Confiando en que Dios te va a proteger y encima Dios te va a dar las fuerzas para vencer a un oso o a un león. Y David lo hizo. David lo hizo sin ser ungido todavía y sin tener la promesa de que iba a ser rey. Pero Dios ya lo estaba guardando para un propósito, así como Dios te está guardando a ti, porque tú no estás aquí por casualidad. Dios usó a la persona para pasarte la invitación y te conectaras y escucharas este mensaje de parte de Él que Él tiene para tu vida, porque Él tiene un propósito para tu vida. En medio de tus dificultades que tú puedas estar pasando, en medio de tus osos y leones, Él te va a dar las fuerzas para que los venzas. Mira lo que dice 1 Samuel, capítulo 17, versículos del 34 al 38. Acá se los leo. 1 Samuel 17, del 34 al 38 dice: Pero David insistió cuando cuidó el rebaño, pero David insistió y dijo: cuando cuido el rebaño de mi papá y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, yo lo persigo, lo ataco y recupero la oveja. El animal salvaje me brinca, pero lo agarro de la piel debajo de su hocico y lo golpeo hasta matarlo. Así maté un león y un oso, y así también mataré a este filisteo pagano. Morirá por haberse burlado del ejército de Dios viviente. El Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará de este filisteo. Saúl le dijo a David: ve y que el Señor te acompañe. Y Saúl vistió a David con su propia ropa, le dio un casco de bronce y una coraza. ¿Qué tal las palabras de David, no? Hablan de una persona muy valiente, ¿no? Luego él de ser ungido por Dios, David no se sentó a esperar de brazos cruzados. Aunque la promesa todavía no se cumplía durante varios años, él se preparó para estar listo cuando llegara el momento adecuado. Es lo mismo que yo hice yo. Si yo sabía que de repente un momento Dios me iba a usar de una u otra forma con los jóvenes a través del deporte, yo no me quedé sentado a ver que cayera el trofeo del cielo. No, sino uno se prepara para cuando Dios te dé la oportunidad, ¿no? Entonces, David volvió a seguir trabajando, a cuidar de las ovejas de su padre, pero con la mentalidad de que él un día iba a reinar Israel. Porque todos creían en las palabras del profeta Samuel, porque era un profeta de Dios, y lo que él decía de parte de Dios se iba a cumplir, ¿no? Es por eso que David se preparó y que cuando enfrentaba a los osos y a los leones, él no tuvo miedo. Él sabía que eso lo estaba preparando para su siguiente etapa. Era parte de su proceso, de su formación. Él entrenaba con osos y leones, imagínate, ¿no? Él no le tenía miedo a la muerte, porque él sabía para qué propósito Dios lo había llamado. Y si se le ponía un oso o un león enfrente, que se llevaba una de sus ovejas, él lo enfrentaba sin miedo, imagínate, porque sabía que no le iba a pasar nada, porque ya Dios le había dado una promesa de que él iba a ser rey.
Por eso que cuando tú te sientes seguro de lo que Dios te ha prometido, no le tienes miedo a la muerte, porque Dios tiene que cumplir el propósito que Él te ha prometido. Y a veces yo juego con eso, con algunos de mis amigos, ¿no? Entonces yo le digo, no, yo no, todavía no me puedo ir de este mundo porque yo tengo un propósito con Dios en su obra. Entonces, y algunos se ríen, ¿no? Ah, tú estás loco. Pero cuando uno tiene esa convicción, sabe para qué Dios te ha llamado y con qué propósito estás en este mundo. No le tienes miedo a nada, ¿no? Entonces, por eso ahora le entiendo a David. David se enfrentaba a un oso y a un león. Él no tenía miedo, porque él sabía que eso lo estaba preparando para su siguiente etapa en su vida. Porque es por eso que él llegó a ser un guerrero de Dios de combate. Si se enfrentaba con osos y con leones, yo sabía que esos enfrentamientos con animales lo estaba preparando para las luchas que iban a venir más adelante, porque él como rey tenía que proteger al pueblo de Dios en batallas, ¿no? Así que eso que estamos nosotros viviendo hoy, Dios nos está preparando para lo que Él nos quiere dar mañana. No lo olvides, ¿no? Por más pequeño y sencillo que sea, Él te está preparando. Estamos dispuestos si estamos nosotros dispuestos a vivir procesos, a vivir procesos, vamos a también a confiar en lo que Él nos prometió. Así que vive tu proceso y prepárate, porque algo bueno viene para ti y para tu vida. Y último punto, para no dejar de perseverar, es sobrepasar el menosprecio y las dificultades, porque todos las tenemos. Lo importante es qué vas a hacer tú cuando se te presenten. ¿Te vas a desanimar o vas a sobrepasarlas? David fue menospreciado por su padre, por sus hermanos. Así que mira lo que dice Primera de Samuel 16, del 1 al 11. También vamos a ver Primera de Samuel 17, el 28 al 33 y del 39 al 50. Mira lo que dice. Acá lo voy a leer. Primera de Samuel 16, del 1 al 11, dice: el Señor le dijo a Samuel: ¿hasta cuándo vas a estar triste por Saúl? Y hoy mismo te dice también el Señor: ¿hasta cuándo vas a estar triste por lo que te pasó o por lo que estás viviendo? ¿Estás triste por él a pesar de que te dije que yo me negaba a dejarlo ser el rey de Israel? Llena tu cuerno de aceite y ve a Belén a ver a un hombre llamado Isaí, pues he elegido a uno de sus hijos para ser el nuevo rey. Dios estaba levantando a Samuel de esa depresión que tenía por lo que había pasado con Saúl, ¿no? Porque él amaba a Saúl. Entonces, de esta misma manera Dios te está diciendo, un paréntesis, te está diciendo: ¿hasta cuándo vas a estar triste, lamentándote por lo que te ha pasado en tu vida? Deja eso. Deja de victimizarse y levántate, porque yo tengo un propósito contigo. Y mire lo que sigue diciendo del versículo 2. Pero Samuel dijo: si voy, Saúl se enterará y tratará de matarme. Y el Señor le dijo: ve a Belén, lleva una ternera y di que vas a ofrecer un sacrificio al Señor. Invita a Isaí al sacrificio y yo te diré qué hacer. Ungirás a quien yo te indique. Samuel hizo lo que mandó el Señor, pero al llegar a Belén, los ancianos líderes se asustaron y le preguntaron: ¿pasa algo, vidente? Samuel contestó: no pasa nada, solo vengo a ofrecerle un sacrificio al Señor. Purifíquense y vengan conmigo al sacrificio. Y Samuel purificó a Isaí y a sus hijos y los invitó a reunirse con él para el sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó: de seguro que este es quien el Señor ha elegido. A veces nos dejamos llevar por las apariencias, ¿no? Pero Dios nos ve como nosotros miramos. Y en el versículo 7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: Eliab es alto y apuesto, pero no te fijes en eso. Dios no se fija en las cualidades que la gente ve. La gente solo presta atención al aspecto de las personas, pero el Señor ve su corazón. Eliab no es el hombre que he elegido. Entonces Isaí llamó a Abinadab, su segundo hijo, y este se acercó a Samuel, pero Samuel dijo: tampoco este es el elegido del Señor. Isaí le presentó a Sama, pero Samuel dijo de nuevo: este tampoco es elegido por el Señor. Isaí le presentó a sus 7
de sus hijos a Samuel, pero este dijo, ninguno de ellos es el elegido del Señor. Entonces Samuel le preguntó a Isaí, ¿no tienes más hijos? Y Isaí contestó, de veras, me había olvidado, de veras. Por ahí tengo uno que está pastoreando mis ovejas y cuidando, que siempre me olvido. Y le dijo Isaí a Samuel, sí, tengo otro hijo, el menor, pero está cuidando el rebaño. Y Samuel dijo, manda a traerlo, porque no empezaremos a comer hasta que él llegue. ¿Cómo se habrán quedado sus demás hermanos, no? Que a veces lo miraban con indiferencia a David. No vamos a comenzar la cena hasta que él llegue. Sorprendente. Y en 1 Samuel 17 dice, del 28 al 33, dice, Eliab, el hermano mayor de David, se enojó mucho al verlo hablar con los soldados y le reclamó a David, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Con quién dejaste el rebaño en el desierto? Ya sea que viniste, no quisiste hacer tus deberes y solo viniste a ver la batalla, lo que le estaba diciendo su hermano a David. Y David le dijo, ¿y ahora qué hice yo? Solo preguntaba. Y David les preguntó lo mismo a otros soldados y todos le respondían lo mismo. Algunos oyeron hablar a David y lo llevaron frente a Saúl para decirle lo que éste estaba diciendo. Y David le dijo a Saúl, el pueblo no debería dejarse de intimidar por este tal Goliat. Como siervo tuyo yo enfrentaré a ese filisteo. Miren la valentía de David, ¿no? Y Saúl le contestó, tú no puedes salir a enfrentar a este filisteo, ni siquiera eres soldado. Además, Goliat ha sido un guerrero desde niño, y tú eres un muchacho, lo que le estaba tratando de decir Saúl, ¿no? Porque miraba por su apariencia. Pero David insistió, y le dijo, cuando yo cuido el rebaño de mi papá, y viene un león o un oso a llevarse una de las ovejas, era hasta el 33, y ahí le explicó lo que él hacía, ¿no? Pero el rey lo estaba menospreciando, y mira lo que dice el mismo capítulo en el versículo 39 hacia el 50. David se ciñó la espada y trató de caminar con el uniforme de Saúl, pero no estaba acostumbrado al peso del uniforme. David le dijo a Saúl, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado, así que se la quitó y tomó su bastón y se fue a buscar 5 piedras lisas en el arroyo, puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. El filisteo caminó despacio hacia David con su escudero por delante y viéndolo con desprecio veía que era solo un muchacho saludable y bien parecido, ¿no? De buen parecer. Y Goliat le dijo a David, ¿para qué traes ese bastón? ¿Para qué? ¿Para avientarme como un perro? Y Goliat empezó a nombrar a sus dioses para maldecir contra David. Y Goliat le dijo a David, acércate y echaré tu cuerpo a los animales salvajes y a las aves de rapiña. Y David le dijo al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor Todopoderoso, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has hablado mal de él. Hoy mismo el Señor no te dará escapatoria, hoy te mataré y te cortaré la cabeza, daré tu cadáver a los animales salvajes y a las aves de rapiña, y lo mismo haremos con todos los demás filisteos, y todos sabrán que hay un Dios en Israel. Todos los que se encuentran reunidos aquí sabrán que el Señor no necesita espadas ni lanzas para salvar al pueblo. La batalla es del Señor y Él nos ayudará a derrotarlos a todos ustedes, filisteos. Y Goliat empezó a atacar a David, acercándose más y más a él, pero David corrió a encontrar a Goliat. Ni siquiera se corrió del miedo, él lo enfrentó. Y David tomó una piedra de bolsa, la puso en su honda y la lanzó la piedra y la piedra salió disparada de la honda y le pegó a Goliat exactamente entre los dos ojos. Con la piedra incrustada profundamente en la cabeza, Goliat cayó al suelo con la cara hacia abajo, y así fue como David derrotó al filisteo con solo una honda y una piedra. Golpeó al filisteo y lo mató. ¿Qué tal historia, no? David fue menospreciado por su padre, por sus hermanos y por el rey Saúl. Pero en vez de desanimarse, él creyó en el llamado que Dios le había hecho. No te sientas mal cuando algunos te menosprecien, porque es en ese menosprecio donde Dios te va a glorificar. Todos en determinado momento nosotros hemos sido menospreciados por alguien más. Todos hemos vivido eso,
pero eso no determina nuestro valor. En mi tiempo, en mi testimonio de lo que yo le decía, todo el mundo menospreciaba, nadie daba un sol por mí. Y después de que me vieron, o Dios me expuso, ¿no? Y salí campeón, ya todos los equipos querían que yo juegue para ellos. Y valoraban ya lo que Dios me había formado. Entonces, así nos va a pasar. Recuerda que nosotros valemos la sangre de Jesús. Y el menosprecio de las personas que nosotros nos hagan no va a cambiar eso. Valemos la sangre de Jesús. David tenía claro su valor en Dios. Por eso es que él siguió hacia adelante. Él no se detuvo a prestar atención a la envidia de sus hermanos, al odio de su rey, las amenazas de Goliat. Nada de eso lo venció. Él no conocía el bullying, el resentimiento, la vergüenza, la baja autoestima. No, él ignoró todo eso, porque él sabía quién era delante de Dios y para qué Dios lo había llamado. Él pudo superar todas esas circunstancias porque confiaba en Dios y sabía de que Él no lo iba a dejar en medio de la batalla. Así que, en conclusión, para cumplir nuestra asignación que Dios nos ha dado, necesitamos mantenernos firmes en medio de cualquier dificultad que se nos presente. Confiemos en que si Él lo prometió algo, Él lo va a cumplir. Si hemos dudado a veces del cumplimiento de las promesas del Señor a causa de las dificultades que se nos han venido o de las que estamos atravesando, es un buen momento, ¿no?, para retomar nuestra confianza en Él. Veamos todo lo que Él ya ha hecho antes y pidámosle sabiduría y entendimiento para perseverar. Perseverar sin desmayar. Oremos ahí. Padre, te pido por las personas que piensan renunciar a sus sueños, para que tú, Señor, le des la motivación y las fuerzas para seguir adelante. Ayúdanos por lo que puedan estar pasando. Ayúdanos para nosotros sobrepasar el menosprecio y las dificultades que se nos presenten, y que nosotros podamos entender que estar en medio de osos y leones es nuestro proceso para prepararnos para lo que tú tienes para nosotros. Vamos a confiar en lo que tú nos has prometido y vamos a perseverar y no desmayar a pesar de las dificultades. Bendice a las personas que se han conectado hoy, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amigos, gracias por conectarse. Nos vemos el próximo miércoles a la misma hora por este mismo canal. Si la palabra ha hablado tu vida, compártela para que otras personas más, comparte el link para que otras personas más se conecten y puedan recibir un mensaje de esperanza para sus vidas de parte de Dios. Gracias. No olviden congregarse los domingos, y nosotros también tenemos nuestra reunión principal todos los domingos a las 10 de la mañana. Están invitados. Así que buenas noches, que tengan una bonita semana. Hasta luego, bendiciones, cuídense.